Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Saludos amigos, aquí en Sabiduría Popular tenemos hoy un tema que los va a poner a ustedes a reflexionar. Este Papa hizo muchos cambios. Este Papa enfrentó el deterioro interno de la Iglesia. Este Papa dijo y llamó por su nombre a todos los que consideró pecados de la Iglesia. Este Papa se identificó con los pobres, se identificó con la paz, produjo una encíclica, Laudato Si, donde habló con la tierra y nos hizo reflexionar sobre qué vamos a hacer con el planeta. ¿Qué vendrá después de él? ¿Seguirán o seguiremos sus enseñanzas? De eso trata este programa de hoy. Les invito. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Conoceremos la historia del primer Papa latinoamericano y el Sumo Pontífice número 266 de la historia de la Iglesia Católica. Les hablamos de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Haremos un análisis del futuro del liderazgo religioso dentro de la Iglesia Católica luego de la muerte del Papa Francisco. Para debatir este importante tema de actualidad mundial, nos acompaña Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de Baní y actual secretario general de la Conferencia Episcopal Dominicana. Hit Manuel Castillo de la Cruz, sacerdote, fray franciscano y maestro y conferencista sobre temas de filosofía y religión. Pablo Mella Febles, padre jesuita, escritor y filósofo con experiencia en temas de humanidades y teología. Y el padre Roberto Martínez de los Santos, religioso con alta experiencia en teología, ciencias religiosas, así como historia del Caribe y acompañamiento juvenil vocacional. En nuestro segmento cultural, analizaremos el cambio drástico del manejo de la política exterior de Estados Unidos con la llegada al poder del presidente Donald Trump. Y en Por si te interesa, te contamos la historia interesante y muy particular detrás de una de las principales reliquias pertenecientes al Sumo Pontífice, el Anillo del Pescador. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy vamos a hacer un comentario sobre la crisis en la geopolítica global. ¿Qué pasa en el mundo que el presidente anterior de Estados Unidos, Joe Biden, era el archienemigo de Putin y el archienemigo de Rusia? También de China, el gran amigo de la Unión Europea, el gran aliado y miembro de la OTAN. Y tan solo con cambiar de presidente, una nación a la que no le conviene improvisar, a la que se supone que tiene el más avanzado nivel de desarrollo científico, tecnológico, la más poderosa en términos de fuerzas militares, en la economía, la nación que maneja lo más delicado del planeta, que es el dinero, la nación que el mundo le permite que su moneda sea el medio de pago, de ahorro diferido y de unidad de medida para la cuenta de las cosas, el dólar. De repente, sus enemigos son sus amigos y entonces sus amigos pasan a ser distanciados. Las instituciones que ayudaron a crear, de la cual antes eran miembros fundamentales, los valores en que creían ya no son esos. ¿Cómo y hacia dónde va la geopolítica mundial? Porque
el presidente Biden llegó a tener la osadía de llamar al presidente Putin asesino. Asesino. Hizo que Europa, que no estaba en entrar en esto de la guerra de Ucrania y mucho menos en alterar sus relaciones con Rusia, porque nada menos que Alemania era socia de Rusia y de Putin, y el ex canciller Schröder todavía lo es, presidente de una de las compañías que más millones de euros movilizó, la que construyó el Stream 1 para transportar gas natural desde la Siberia hasta Europa, y el Nord Stream 2 también. Y esas construcciones costaron por encima de los 12.000 millones de dólares cada una, porque Rusia, con sus reservorios y almacenes de energía fósil en petróleo, en carbón y en gas, y Europa, que las 27 naciones carecen por lo general de estos combustibles, necesita totalmente a Rusia. Y lo más lógico es que dos continentes en el mismo hemisferio, en el hemisferio norte, se complementen. Pero fue Estados Unidos que prácticamente les obligó, sobre todo Alemania, que está invadida todavía por Estados Unidos y que tiene allí 37.000 soldados y que tiene como 12 bases militares todavía resultados de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Pero también Italia tampoco quería y lo encarrilaron, los forzaron a entrar en esa rivalidad encendida. Entonces ahora estas naciones han quedado varadas, contradichas, y ahora Zelensky, que se paseaba por el mundo con fibras de héroes, ahora es poco menos que un villano. ¿Cómo pueden cambiar las cosas así tan rápidamente entre naciones fundamentales que son las que tienen el eje de la conducción planetaria en sus manos? ¿No abre eso unas incertidumbres sin respuestas? Habrá que esperar entonces. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se aliarán Putin y Trump para que Estados Unidos permita que Putin se reelija hasta donde quiera, y entonces ahora Trump venga y cambie los dos periodos para gobernar un tercer periodo? Trump no tiene muchos años por delante, Putin tiene muchos más, pero detrás de esto es una guerra de bengalas, y entonces dentro de poco le bajarán los aranceles a China y se entenderán. Lo que queremos es que el mundo no entre ni por asomo en una tercera guerra mundial, porque como dijo Albert Einstein, después del Holocausto generalizado, 62 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, a Albert Einstein le preguntaron que si habría una cuarta guerra. Dice él, sí, pero posiblemente después lo que tendremos es piedras y palos, porque en una tercera guerra mundial nos destruiremos tanto que si hay una cuarta será con palos y piedras. De manera que muchas gracias por soportarnos estas divagaciones sobre la geopolítica. Cuatro cosas que no sabías de...
Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica desde el año 2013 a 2025. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Trabajó de joven como técnico químico y en 1964 fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En 1969 fue ordenado como sacerdote y fue superior provincial de los jesuitas en Argentina. En la década de los 80 estuvo en Alemania antes de instalarse en Córdoba durante 6 años. En 1992, el Papa Juan Pablo II le designó obispo titular en Oca, Burgos, y uno de los 4 auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, su nombre se vislumbró como uno de los candidatos a ocupar el trono de San Pedro. Desde 2005 a 2011, Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos. El 13 de marzo de 2005 fue elegido Papa, luego del cónclave resultante de la renuncia de Benedicto XVI. Su nombre es en honor de San Francisco de Asís. Como sumo pontífice, tuvo 12 años de mandato, en los cuales realizó 47 viajes apostólicos en 66 países. El Papa Francisco fue un amante incondicional del fútbol, específicamente del Club San Lorenzo de Almagro, del cual poseía una membresía especial como fanático. Como todo argentino, Francisco disfrutó en su juventud de jornadas bailando tango, aunque admitía que su estilo no era el más elegante. En plena era de la conectividad, el Papa Francisco no fue esclavo de la tecnología, no poseía teléfono móvil, reloj, ni manejaba redes sociales personales. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, luego de pasar semanas con altibajos de salud. Su cuerpo reposa en la Basílica Santa María la Mayor de Roma. 4 cosas que no sabías de... Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados que conocen el área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de Baní y actual secretario general de la Conferencia Episcopal Dominicana, una autoridad con amplia experiencia en asuntos relacionados con la Santa Sede en RD. El siguiente invitado es el sacerdote Gid Manuel Castillo de la Cruz, fray franciscano, maestro y conferencista sobre temas de filosofía y religión, con maestrías en divinidad y teología pastoral. Actualmente es vicario episcopal de la vida consagrada en la Arquidiócesis de Santo Domingo. También nos acompaña el padre jesuita Pablo Mella Febles, doctor en filosofía, académico y escritor con experiencia en temas de humanidades y teología en el continente americano, asesor eclesiástico nacional de la Comunidad de Vida Cristiana. Cerramos el panel con el padre Roberto Martínez de los Santos, religioso formado en teología, ciencias religiosas, así como historia de la Iglesia Católica en el Caribe y América Latina, acompañamiento juvenil vocacional y divulgador de las enseñanzas religiosas a través de redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Nos consideramos dichosos porque poder reunir 3 sacerdotes, 3 curas, sin importar su jerarquía, que en estos tiempos de tanta conmoción dentro de la iglesia, un acontecimiento que gobierna, que controla todo, la muerte de un papa, es como uno para sentirse premiado. Y así nos sentimos nosotros, con la presencia del padre Roberto Martínez de los Santos. Tal vez por eso es sacerdote, porque al ser de los santos quiere contarse entre ellos. Y entonces el padre franciscano Gid Manuel Castillo de la Cruz, otro más que al ser de la cruz, lo más lógico es que predique con la cruz en las manos. Y el padre Pablo Mella Febles, uno de mis teólogos o filósofos católicos favoritos, y entonces Monseñor Faustino Burgos. A los 4 le damos 3 millones de gracias por estar aquí con nosotros para analizar una situación que tiene a la iglesia en el centro del mundo. La iglesia en realidad empezó a decrecer y
antes del Padre Francisco, ellos nos dirán, pero la iglesia bajó se hablaba de 100 millones de feligreses. ¿Por qué tantos escándalos acumulados? Pero encontró un timonel que no tuvo ningún tipo de reparo en aceptar, en confesarse ante el pueblo, antes que confesar los ciudadanos, los feligreses, él se confesó. Y lo que vivía diciendo, oren por mí, se presentó como una persona a quien había que perdonarle. Y le pidió perdón a América Latina. ¿Cuándo usted había oído eso? Le pidió perdón a África. Es decir, alguien que vino como a matar el orgullo, el empinarse sobre los demás. Y terminó siendo enterrado por expresidiario, en lo que no estoy de acuerdo, y lo digo y tengo derecho a decirlo, porque no se puede poner como modelo a lo que son en el fondo un grave problema, porque yo tengo que tolerar a los LGBT, está bien, no son seres humanos igual que yo, pero no lo pongo como modelo. Y cuando yo lo pongo en primacía, lo estoy poniendo como modelo. Esto no creo que esté bien. También de que es carcelario, no, usted yo le ayudo, usted no deja de ser cristiano, ni deja de ser, pero no lo pongo demasiado visible porque darle excesiva visibilidad a quien ha cometido problemas y ya, bueno. Pero de todas maneras, el personaje tuvo una serie de primacías que él no se propuso ninguno. Vino tras la renuncia de un papa, Benedicto XVI, lo que se ha dado en la historia muy pocas veces. Primer papa latinoamericano, primer jesuita. Y entonces, un papa que yo no creo, si me hablaron de que él hizo una declaración jurada de bienes. Y entonces, bueno, nada, una persona que entregó su vida a lo que él entendió. Y entonces yo tengo el gran orgullo de que es ingeniero químico. Nos estamos colando los ingenieros químicos, porque Xi Jinping es ingeniero químico. Claudia Sheinbaum es ingeniero químico. Angela Merkel, ingeniero químico. Porque, bueno, no voy a seguir en esto, pero los pueblos se dan cuenta que con 8.000 millones de habitantes que ya tiene el planeta, rumbo a 8.300, 400, mal contado eso, en un planeta que tiene siempre el mismo tamaño, 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 están cubiertos de agua y solo 148.7 millones son tierras emergidas, continentes, islas, cayos y atolones. Bueno, en un continente así, pienso que quien gobierne debe estarle prohibido perder el tiempo y no debe ser un divagador, sino una persona que sepa de recursos humanos, que sepa de energía, que sepa de esto, para que tenga una conciencia más clara de cuáles son las prioridades fundamentales de este planeta. Y por eso les recomendamos el último libro que escribimos, el Tratado de Energía Moderno, en el que usted puede encontrar, pues, desde los orígenes del cosmos, porque hay que irse al origen del cosmos, a las teorías del Big Bang, pero también a las teorías de la partenogénesis, de la creación de la nada, para los que tengan su fe. Y analizamos aquí desde el principio
las 4.200 religiones, sabiendo que hay tres tipos de religiones básicas, las religiones humanas, las religiones naturistas y las revelacionistas, siendo estas últimas básicamente cuatro. Son el judaísmo, el cristianismo, el islam y los drusos, que usted los encuentra. Yo fui una vez a Israel y me encontré con que al sur de Siria hay unas comunidades por ahí de drusos, que son una mezcolanza de muchos pensamientos extraños. Porque fuimos a visitar la casa de un alcalde que era druso en Siria y encontramos 7 mujeres y las 7 eran sus esposas y bueno, y había una que tenía 18 años, pero la otra tenía 48. Una cosa muy abigarrada. Pues bien, para analizar si las enseñanzas, si el estilo de humildad en lo filosófico y en la forma de vivir, porque la humildad intelectual de aceptar responsabilidades dentro de una entidad tan de acero inoxidable como es la iglesia, hacerla mover, hacerla que se crean cosas que no se creían, eso no debe ser fácil. Porque ahí hay unos 135, tantos cardenales que son los que tienen en principio el derecho a votar, pero he leído también que son en total como 222 cardenales. Bueno, pero esas escuelas y nichos de pensamiento, think tank, tanques de pensamiento que hay dentro de la iglesia, porque la iglesia, si hay algo rico y complejo, es la iglesia católica. Pero son ellos los que tienen que hablar de la iglesia. Lo que queríamos decir del libro es que lo pueden adquirir. Aquí pueden encontrar cómo producir electricidad de cada una de las fuentes hasta llegar a la fisión y a la fusión nuclear, en los sistemas tarifarios, cómo se estructura una política eléctrica. Tal vez si los gobiernos dominicanos hubieran tenido este libro, no hubiera apagones, porque no es tan difícil crear unas políticas energéticas, cero apagones. Solo hay que cumplir los planes que se adoptan. No saltarlo, porque cada año, si no se instalan 250 megavatios, y cuando el país aumente, llegue a tener 7 u 8 mil megavatios de capacidad instalada, entonces serán 400 megavatios lo que habrá que instalar cada año para que no se acumulen déficits y entonces luego venga lo que nadie quiere y lo tan costoso. Lo puede comprar en el economato de la UAS, también en Casa Cuesta, o llamando al teléfono 809-567-9030, que la dirección de este programa le va a poner ese teléfono. Monseñor Faustino Burgo, ¿qué pasará en la iglesia? Bueno, primero gracias por invitarme a su programa Sabiduría Popular. Con mucho gusto estoy acá. Después de tanto tiempo de haberle visto en las actividades cuando se estaba proyectando el Gran Santo Domingo, lo recuerdo con mucho aprecio y cariño, y escuchaba su programa de Los Sabios. Bueno, ¿qué pasará? Pues fíjese, usted ha dicho sabiamente que la iglesia es una institución de muchos años, ¿verdad? Que pareciera que es un acero inoxidable. Entonces, el Papa actual, el Señor le ha llamado a su presencia, y en ese sentido ahora la iglesia tiene que reunirse, el Colegio de Cardenales, para elegir un nuevo Papa, y seguirá el curso evangelizador que el Señor le encomendó a la iglesia. ¿Usted cree que será tan fácil? Primero, ya el Papa fue electo, porque acuérdese que ya ese evento pasó, pero cuando yo le pregunto, ¿qué pasará en la iglesia?
Seguirá la iglesia abierta para que la mujer vaya teniendo posiciones de mayor presencia dentro de la ritualidad y dentro de la conducción de la iglesia. En segundo lugar, seguirá la iglesia en la carrera de transparentización, seguirá el Banco del Vaticano, se convertirá plenamente en una organización transparente. Ahí hay un cardenal que fue suspendido correctamente por el Papa Francisco, y lo excluyó del rol de... Eso no hubiera ocurrido antes. ¿Seguirá la iglesia ese...? Mire, cada papa tiene su encanto, vamos a decir así, y tiene sus prioridades, pero hay unos avances, hay unos pasos que se van dando que no se pueden volver atrás. Entonces, el primero que reconoce el papel de la mujer es Jesucristo. Jesucristo es el primero. Que eso la iglesia lo tuviera como opacado por mucho tiempo. Sí, vamos a decir que sí. Pero el papel de la mujer en la iglesia católica es fundamental. Es más, la iglesia, no decimos el iglesia, sino la iglesia. Es femenina la iglesia. Si usted ve las manifestaciones en el Islam, en el judaísmo. Sí, pero los hombres la hacen su mujer y no la vuelven a mencionar para nada. Bueno, pero el Papa, siguiendo la misma actitud de Jesús, le ha recobrado esa preponderancia de la mujer en la iglesia. Y le ha puesto, como también usted ha dicho, en puestos importantes dentro de la curia vaticana, para que nosotros en nuestras curias diocesanas, en nuestras conferencias episcopales, también tengamos como ese parámetro, no porque tengamos que imitar allá, sino porque la mujer es un ente importante en la iglesia. Dios nos ha creado en igualdad de dignidad y con roles importantes en la iglesia que tenemos que hacer. Sí, pero los sexos no tienen nada que ver con ser sacerdote y las mujeres no pueden ser sacerdotes. No, porque ya ese es otro ámbito que debemos ver. La doctrina de la iglesia es bien clara que el sacerdocio es para el varón. No porque la mujer no pudiera hacer. Sí, pero eso no lo dijo Dios ni lo dijo Cristo, sino que ese ha sido una decisión de uno de los concilios. Eso no tiene que ser necesariamente así. Sí, pero si usted ve la tradición de la iglesia, si usted ve la actitud de Jesús, si usted ve el accionar de los apóstoles, ¿verdad? Y el magisterio de la iglesia, el sacerdocio... Usted lo dice porque eran 12 apóstoles y no había mujeres. Sí, exactamente. Eso por un lado. Y por el accionar de los apóstoles también. Cuando Jesús le dio el mandato de vayan y evangelicen, y fueron e instituyeron comunidades, e instituyeron presbíteros, hombres. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, hay que ver la tradición, la actitud de Jesús, el accionar de los apóstoles y el magisterio de la iglesia. Y no significa esto que la mujer no tenga capacidad o cualidad, sino que es algo ya que viene del mismo siglo. Entonces, el puesto y el rol de la mujer en la iglesia, fíjense, las madres son la transmisora de la fe prácticamente en nuestros hogares. Si usted ve La mujer es el centro de la humanidad, porque todo lo que somos y tenemos es transmitido por ella. Exactamente. Entonces, en la curia vaticana, el Santo Padre, mirando también ese rol de la mujer tan importante en la iglesia, su presencia y mirando también sus capacidades, ha nombrado en dicasterios, en oficinas, digamos, del Vaticano, a mujeres que realmente, a partir de ahora, tienen un puesto que antes estaba reservado a cardenales. Pero usted dijo dicasterios. Dicasterios, dicasterios, que son los distintos departamentos u oficinas, vamos a decir así, o ministerios, para entenderlo nosotros, en la organización vaticana, desde donde se trazan, digamos así, las líneas pastorales o administrativas realmente. Explíquele al pueblo que el labio suyo tendrá más veracidad.
La gente cree que el Vaticano es como la Santa Sede. La Santa Sede tiene 2000 y tantos años, porque allí fue donde San Pedro creó todo esto. Pero el Vaticano no, porque el Vaticano fue creado en 1929, tras aquella Los acuerdos lucha lateranenses, que tuvo la Iglesia Católica desde cuando Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele II en 1830 unificaron a Italia, que Italia también es una nación muy joven, vieja es Roma, pero Italia no, Italia es más joven que República Dominicana. República Dominicana nació en 1844 e Italia viene a nacer en el 1870. Entonces, de allí empezó una lucha para que, conforme a lo que he leído, se planteaba la Iglesia, le planteaba al Estado italiano que, siendo el representante o vicario de Cristo, no debía estar sometido al imperio de un poder puramente terrenal. Y entonces eso dilató tiempo, 59 años, ser reconocido por... De eso que quiero que sí, realmente lo que es el Vaticano, que está considerado como el país más pequeño del mundo, está dentro de una nación que es Italia y está dentro de una ciudad que es Roma. Entonces, el darle autonomía y reconocer la ciudad del Vaticano es porque real y efectivamente, como soberano de una nación, como líder religioso, el Papa no estaría sometido a las leyes de una nación, en este caso la República Italiana. Entonces, por eso el Vaticano está allí y se reconoció en los tratados lateranenses que ya usted ha hecho mención que se hicieron, porque la Iglesia también tenía una serie de territorios dentro de lo que es la nación italiana que al Estado italiano no le convenía que la Iglesia lo tuviera. Y entonces en esos acuerdos, pues bueno, uno de estos fue reconocer al Vaticano como ciudad. El concordato di Lateranato. Sí, así es. Y así es. Los acuerdos lateranenses. Sí, claro, sí. Entonces, que luego fueron imitados por muchos acuerdos entre los estados y la Iglesia. Sí. Aquí hay una especie de remedio de aquello que se firmó en 1954 sí. Y que ha sido continuado. Bien, pero nosotros queremos saber la parte, padre, la parte de estos cambios que hizo el Papa. Si ha habido algo peligroso dentro de la Iglesia, ha sido esto de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces todos los días se agrega una cosa nueva. Por eso va a ser el alfabeto completo. LGBT, Y, Z, todas las todas las letras. Y cualquiera que se degenera quiere que eso adquiera condición de naturalidad. Y a eso hay que ponerle freno. ¿Qué le parece? Yo creo que en la perspectiva de futuro de la Iglesia, con relación a su liderazgo, habría que distinguir como lo que son los procesos internos que va viviendo la institución y que intenta adecuarse y responder a los desafíos de cada contexto. Dígase signos de los tiempos contundentes como la revolución femenina, ahora el tema ecológico, la migración. O sea, son temas que de una otra manera interpelan a la Iglesia y que ella desde sus raíces evangelizadora, pero también de hacer presente el reino y de transformar esas realidades en la perspectiva de lo que Jesús nos ha señalado. Eso hay que distinguirlo de lo que es el carisma específico de un pastor, dígase un obispo, dígase un papa, que le pone una impronta especial. Entonces yo entiendo que hay procesos que, como decía Monseñor Faustino, se están gestando en la Iglesia y que no vienen solamente de Francisco, tienen una raíz también previa a él, pero a lo que él le ha impreso su carácter personal. Y entonces, en ese sentido, quizás no tendremos la personalidad de Francisco reproducida en el nuevo incumbente de la Iglesia, el Papa, ¿verdad? Pero si esos procesos que se han dinamizado, que se han generado,
y que intentan ser respuesta al contexto actual, eso obviamente va a continuar y se van a profundizar. Y yo entiendo que el Papa Francisco, una de las cosas que hizo fue precisamente impulsar el proceso. Es decir, que usted quiere decir que la tolerancia a las elecciones o preferencias sexuales y todo esto, la Iglesia seguirá un tanto tolerante y abierta y no volverá, porque fíjese qué ha ocurrido en el gobierno de Estados Unidos. El Partido Demócrata anda detrás de los LGBT, pero Trump ahora ha dicho no, el hombre es hombre y la mujer es mujer y no hay más nada. Entonces ahí hay un pare. No, pero digamos, la postura de Francisco en ese sentido es la que defiende la Iglesia. O sea, y otra cosa es la acogida que se le puede brindar a una persona porque tenga un determinado tipo de preferencia sexual o haya optado por hacer algún cambio de género. Hay que distinguir lo que sería como el planteamiento que humanamente se entiende con relación a esa opción, y otra cosa es el trato, la acogida que esa persona ha de recibir en la Iglesia. Entonces yo siento que lo que el Papa Francisco ha hecho es mostrar que desde el Evangelio Jesús no excluye a nadie. Y en ese sentido él insistió en la invitación a todos, acoger a los migrantes, acoger el grito de la tierra, acoger a las personas que tienen una preferencia sexual diferente. Y en ese sentido es la doctrina de la Iglesia, pero está en la raíz del Evangelio. Bueno, pero y eso no va a cambiar porque venga otro papa. Otra cuestión que... Perdón. Que esa acogida no quiere decir que yo condescienda con lo otro que está haciendo. Por ejemplo, la Iglesia dice, bueno, al ladrón hay que acogerlo, es persona, pero yo no voy con la acción que está haciendo. Sí, pero si usted lo pone en posiciones especiales de visibilidad, poco tiene que hacer para que usted lo esté promoviendo. Fíjese, ¿qué ha pasado con estas posiciones de Trump y de lo que le llaman el Tea Party de Estados Unidos, el conservadurismo de ultraderecha? Que Estados Unidos tiene un 72% de blancos y ellos se sienten y lo saben que lo son. Tiene un 11-12% de gente de color, de negro, etcétera, etcétera. Pero la televisión, por cuestiones de snobismo y cuestiones de momento, cuando había un anuncio institucional o gubernamental y habían 6 niños, 6 personas, a veces lo que había era un blanco, 2. Y ponían todas las diversidades cuando eso no representa a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha habido? Una reacción en contra. Porque cuando usted exagera o cuando usted siempre pone en primer lugar, ahora en el entierro, como hubo en el entierro, que tienen que buscar de que explícitamente dicho y destacado los LGBT enterrando a un papa. Pero ¿qué busca eso? Porque eso es darle una visibilidad casi provocante. Entonces, una cosa es que se tolere y se le acoja, pero otra es que se promueva, que se le ponga en los primeros planos, porque eso es darle promoción. Y no es eso lo que queremos, porque entendemos que eso, aunque hay que aceptar que existe, pero es una desviación, porque también la degeneración existe. Sí. Hay gente que no es que son ni nacieron así, es que se degeneraron. Entonces, cuidado si usted cae por aprovechar el momento, es promoverlo usted, lo que usted no quiere. Y en eso se ha caído. Sí, pero en el entierro del Papa hay que distinguir lo que fue como el acercamiento de una hermana que trabajaba en la pastoral LGBT, que es una pastoral que tiene la Iglesia de acompañamiento a ese grupo humano y de trabajo en una perspectiva integral de lo que es la persona de Cáritas a la que se le servía, que fueron a la que pusieron a colaborar con el entierro del Papa Francisco. Bueno, de todas maneras, pasemos al tema del medio ambiente.
el reconocimiento de la lucha en que tenemos que entrar por el cambio climático. Laudato Si. Ahora, el Papa, muy emocionado, lanzó el Laudato Si, pero en vez de ir avanzando el mundo ahora, teníamos los COP, el COP 21, 22, 27, 28, pero ahora todo indica que tenemos una reversión. En este mismo libro nosotros lo analizamos. En Alemania llegaron hasta inscribir en la Constitución la prohibición de la instalación de más plantas nucleares e incluso el desmantelamiento de las que había. Todo eso lo han echado para atrás. Y ahora en Francia, por ejemplo, que Francia fue la nación que más ha avanzado, incluso el 74% de toda la energía que produce Francia, electricidad lo logra con reactores nucleares. Y ahora lo van a expandir mucho más. La energía nuclear incluso ha sido consagrada como una más de las renovables y de las limpias. Pero por otro lado, en el carbón, ahí sí que la derrota es notable, porque ahora Trump está dando, Estados Unidos tenía 1.386 plantas a carbón, ahora tiene como 598, pero fue que las compactó, muchas que eran demasiado viejas, muy contaminantes, las cambió por otras. Pero en cierta forma, Barack Obama favoreció tanto las no renovables, aunque abrió el fracking. Es decir, que la iglesia tendrá que reforzar ese esfuerzo de Laudato Si. Tal vez uno de los más positivos empujones, esfuerzo e inversión de tiempo y de recursos fue la encíclica Laudato Si, y el haber creado esas pastorales ecológicas. Esto ha sido realmente, ¿qué le parece? Sí, para nosotros franciscanos, decíamos que el Papa Francisco, jesuita, ¿verdad?, al asumir el nombre de Francisco e inspirado en San Francisco de Asís, había constituido un reto, y además porque en los lineamientos de su pontificado iban en esa dirección de hacer presente, ¿verdad?, como esas reformas y esas conciencias sociales, ecológicas, de integración a la que San Francisco de Asís aspiraba. Y ciertamente estamos en un momento dado, ya Leonardo Boff, ¿verdad?, insistía mucho en eso, que el grito de la tierra es un grito muy contundente, y que los seres humanos estamos como que en un momento en que podemos dar un salto cualitativo de conciencia y entonces en ese sentido despertar al grito ecológico con propuestas globales que ayuden a mejorar, ¿verdad?, nuestra gestión de los recursos, pero también con propuestas muy, muy concretas y cotidianas que también en el día a día como que cada uno pueda impulsar, ¿verdad?, acciones que lleven a ese cambio de conciencia, o el paso contrario, que sería seguir como en esa carrera demencial de depredar los recursos y esa política extractivista. Un acierto del Papa Francisco, además de escribir ese documento, es impulsar toda una pastoral, toda una propuesta, ¿verdad?, de gestión que impacta realmente a la iglesia para que se movilicen y se dinamicen esos procesos. Y obviamente todas las personas que se han interesado, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera, y que están uniendo fuerza, entonces pueden ser un grupo, digamos, un activo político que ayude a seguir impulsando ese tipo de perspectiva que tanta falta nos hace. Bueno, el programa tenemos 2 horas, pero ahora cumplimos el primer segmento. Vamos a hacer una pausa y continuamos de inmediato
en este gran programa, que más que un programa es un conversatorio que la iglesia, en parte de sus integrantes principales, ha tenido a bien hacer con nosotros, para ustedes, aquí en Sabiduría Popular. De manera que repetimos los nombres del padre Roberto Martínez, que vendrá ahora, el padre Pablo Mella Feble, que también está de nuestro lado, son los izquierdistas, y entonces los derechistas, que ustedes los oyeran hablar, Git Manuel Castillo de la Cruz y Monseñor Faustino Burgos. Y volvemos a seguir. Amor. Por si te interesa, hoy te contamos la curiosa e interesante historia detrás de una de las reliquias que forman parte de la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Hablamos del anillo del pescador, prenda imprescindible del Sumo Pontífice. Una historia fascinante y muy particular que te sorprenderá. ¿Preparados? Que aquí vamos. Conocido en latín como Annulum Piscatoris, piscatorio o anillo papal, esta prenda forma parte de la tradición y protocolo para el Sumo Pontífice. La referencia más antigua de él proviene de una carta del Papa Clemente IV a un sobrino en 1295. Su nombre se debe al antiguo oficio de pescador del apóstol Simón San Pedro, considerado como el primer papa de la Iglesia Católica. El anillo del pescador solamente puede utilizarlo el Papa como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro en la tierra. Tradicionalmente se ha usado para sellar y lacrar correspondencia vaticana y en especial las bulas papales. En la actualidad representa la autoridad papal. Este anillo está elaborado en oro macizo y cada pieza tiene junto a la imagen de San Pedro en una barca el nombre del pontífice que lo porte. Pequeños saltamontes curiosos, cada vez que un papa muere, su anillo es destruido en un ritual especial y sus restos son utilizados para hacer el próximo. En el caso de Benedicto XVI, al renunciar al cargo, el proceso cambió y su anillo no fue destruido, se inutilizó y en la actualidad es expuesto en el Vaticano. El Papa Francisco ordenó que su anillo no fuera de oro sino de plata dorada y optó por un diseño previamente rechazado por Pablo VI. Pocas veces lo usaba. Esta es la particular y fascinante historia del anillo del pescador del Sumo Pontífice. Y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Sabiduría Popular. Vamos a preguntarle al padre Mella para que nos informe de cosas que pueden ser muy interesantes, si él fuera tan amable. ¿Cuántos sacerdotes tiene la iglesia? ¿Cuántos obispos? ¿Qué feligresía tiene? Entre ustedes y ustedes yo sé que lo pueden compartir. Esos datos los maneja se más manejan el alrededor obispo. de 80,000 sacerdotes En el mundo en el entero. mundo entero, sí. Obispo, no sabría decirle 4,000, 5,000. Cardenales 200 y tantos, de los cuales 135 son 35. electores y de los cuales 168 fueron creados por el Papa Francisco. Bueno, pero ¿cuáles son las corrientes teológicas? Antes existía la teoría de la liberación, una serie de sacerdotes que estaban identificados con esto. Es decir, esa lucha dentro de la iglesia para que la iglesia esté más identificada con el proletariado, con los pobres, o la forma moderna como han ido evolucionando, porque la concepción que tenía Carlos Marx, Engels, de aquella sociedad industrial ha resultado muy primitiva para lo que es hoy, y se han definido hoy fuerzas que básicamente ya no están
ni contrapuestas, sino luchando por el bienestar cada uno desde el espacio que le toca. ¿Cómo ve la iglesia la lucha de clase modernamente? Muy bien. Me parece importante señalar que las posiciones en la iglesia son mucho más diversas que la que muchas veces se puede enterar una persona que no forma parte de ella y que se conforma con leer titulares. Y también para los que estamos dedicados a los trabajos de filosofía y teología, así como me imagino que cuando un químico oye hablar a una persona que no entiende de química, las confusiones de categorías y de niveles de discurso a nosotros nos dejan un poco descontentos y confusos, y no tenemos normalmente el tiempo para poder hacer las distinciones. Entonces muchas veces yo diría que se confunden los niveles y también se simplifica mucho. La iglesia es muy rica, está en el mundo entero, y hay cosas incluso que yo ni idea tengo de qué está aconteciendo, por ejemplo, en la síntesis de las espiritualidades orientales, con cómo están evolucionando las iglesias en Filipinas, en Corea, en Vietnam. No tengo la menor idea. Igual no sé cómo se están produciendo las síntesis en África con el diálogo con el Islam. No le he dado seguimiento a ese tipo de discusión. Yo por vivir aquí y por el tipo de bibliografía y de información que tengo, estoy más al tanto de las discusiones más académicas y de algunas discusiones en América Latina. Sobre la teología de la liberación, que entiendo yo que el padre Yeti y un servidor nos inscribimos ahí en esa y hemos trabajado con las comunidades de base. La teología de la liberación se ha redefinido y precisamente ha salido de una suerte de análisis social muy ligada a la esfera del trabajo, y ahora también ha integrado los distintos aspectos que han ido saliendo en lo que va del programa. De tal manera que la misma teología de la liberación, ella se ha plurificado dentro, y hay distintas corrientes, y hoy se suele hablar de una teología intercultural, se suele hablar de una teología ecológica, de una teología de la tierra, en fin, hay una pluralidad hoy día en la investigación de la teología de la liberación. Ya que estamos hablando con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, es importante señalar que el Papa Francisco viene de una corriente particular que algunos clasifican como teología de la liberación y otros no. Yo ¿cómo me clasifico? Yo lo veo como que él tuvo en esa línea. Sí, pero entonces es lo que digo. Yo personalmente entiendo que la llamada teología del pueblo no pertenece a las líneas de investigación de la teología de la liberación. Tiene un camino propio que se refleja en el magisterio del Papa Francisco y la importancia del pueblo y de una categoría que él creó, que es un neologismo en la iglesia, que se llama la sinodalidad. Sobre eso, ya que estamos anunciando sinodalidad, y ya que estamos anunciando libros, yo voy a anunciar un libro. Claro. Ah, qué bien. Entonces, el Monseñor Versosa, antes de irse de marchar a su nueva misión en España, tuvo la gentileza de escribirnos un libro y que lo hemos publicado por el Instituto Bono con ediciones MSC. Le hemos hecho llegar a todos los obispos, resumiendo el pensamiento del Papa Francisco, su vida y su pensamiento y sus líneas, un poquito de las primeras preguntas del futuro. Y aquí se explica cómo se constituye, Monseñor Versosa, que es un tremendo intelectual, cómo se constituye la teología del pueblo, que tiene, como digo, una serie de peculiaridades. La teología del pueblo como el estilo del Papa Francisco. Sí. Distinto a la teoría de la liberación. La teología. Teología de la Exactamente, teoría no, teología de la liberación. Correcto. Entonces, vuelvo y repito una idea que ya dije. Es decir, hay quienes dicen que la teología del pueblo es una de las ramas de la teología de la liberación. Y yo, que soy profesor de eso, tengo la posición que es discutible, porque en ciencia las teorías son discutibles.
Las teorías son discutibles. Es decir, inclusive Einstein, que a usted le gusta tanto, es discutible. Entonces, en teología también, el que es teólogo sabe que está intentando dar razón de su fe, pero la razón es limitada. Eso viene de Santo Tomás de Aquino. Entonces, si la razón es limitada, bueno, Kant también lo afirma, pues nada, yo hago una teoría, pero ya vendrá otro que me podrá refutar o precisar, de tal manera que el hecho de que, por ejemplo, volviendo a la primera parte de mi intervención, el hecho de que la misma teología de la liberación se haya renovado y esté inclusive medio en crisis, a mí eso no me... Yo soy básicamente filósofo un poco popperiano, a mí eso no me hace crisis. El Papa Benedicto era popperiano, él lo dijo en el diálogo con Habermas, él decía, miren señores, el Papa Benedicto decía, al cristiano, al católico, bueno, al cristiano de hoy día, un poco de falsabilidad no le viene mal. El Papa Benedicto. Falsabilidad, señores, no es... falsación es una palabra técnica de filosofía, para que nos entendamos. Es decir, que usted hace una afirmación que sea lo suficientemente clara para que el otro la pueda criticar. Eso dijo el Papa Benedicto. Y así él trabajaba. Digo, el que lo lea con calma, porque lamentablemente no el Papa tiempo, Benedicto... No hay tiempo para eso. No, el Papa Benedicto... En este consumismo. No, que el Papa Benedicto ha sido injustamente tratado. Ajá, O sea, uno de los grandes intelectuales del siglo XX, o sea, de los más altos. A mí me dicen, elija 10 y uno es Joseph Ratzinger. Es de una finura impresionante. Lo que pasa es que es en un área donde las personas no están entrenadas. No, y que él mismo quiso como opacarse. A ver, es porque yo estoy hablando básicamente, bueno, es que siendo papa, él dejaba caer un poquito sus reflexiones. Yo estoy hablando, bueno, sí, del conjunto, pero ciertamente el opacado fue cuando, que por eso yo lo admiro tanto, él optó por un estilo de papado, de una humildad, para mí inclusive más humilde que la del difunto Papa Francisco. Es que son dos personalidades totalmente distintas. Entonces, muchas veces se han fijado en cosas tan, ¿cómo diría yo?, tan accidentales, ¿no? Imagínense que uno tenga un tic y que simplemente se me juzgue a mí porque mi ojo se tuerce. Eso me parece una simplificación injusta. Entonces, es importante, a mí me parece, este tema. Entonces, en este momento hay una riqueza impresionante en la vida de la iglesia. Y como decía en la segunda parte, y ya con esto acabo, yo lo que veo, sobre todo, en lo que va primando en la teología más reciente, es lo que le llaman la teología de la pluralidad. Es decir, en la línea de la cultura democrática, la posibilidad de que se pueda hacer teología con distintas metodologías. Eso es lo que yo percibo últimamente. Por ejemplo, yo estoy dando un curso de teología ahora, el padre Gil también es profesor de teología. Yo estoy trabajando a partir de los análisis lingüísticos, por ejemplo, ¿no? El giro pragmático lingüístico y ese tipo de discusión, y teorías discursivas y semióticas. Y eso, cuando yo hice teología hace 30 años, no se estudiaba. No se estudiaba. O sea, yo me fajaba con la semiótica contemporánea, o sea, y hago teología con eso. Pero acuérdense que teología es una disciplina académica. Pero teología no es para yo salir a la esquina a hablar de palabras rarísimas. Es como usted no sale a hablar cuando está en el partido, a hablar de las partículas subatómicas, no sé. ¿Verdad? Sí, bueno. Claro, sí. Pero en América Latina, ¿cómo ve la iglesia? Yo cómo veo la iglesia en América Latina. La iglesia en América Latina ahora mismo... porque, se lo pregunto, porque la presencia de Bergoglio, sí, de María Bergoglio, fue un reconocimiento, aunque ante la debilidad que había mostrado la iglesia en los últimos años, América Latina seguía bastante fuerte. De 600 millones de habitantes, casi 700, en América Latina había más de 350 millones de católicos. Entonces vino como un reconocimiento a esa fortaleza de la iglesia.
la posibilidad de que volvamos a tener un papa latinoamericano no parece muy racional, porque hay otras opciones, otros, cómo anda la iglesia en Asia, en África, y no tenemos tantos continentes. ¿Cómo queda América Latina fortalecida con el paso del Papa Francisco? Me da risa cuando usted utiliza la palabra fortalecida, lo primero que me sale de adentro, como desde el interior, es América Latina queda sincerada en relación al conjunto de la iglesia. Uno de los aportes del Papa Francisco, precisamente, entiendo yo, es que ha hecho más católica a la iglesia católica, de tal manera que él, aunque le imprimió lo que podríamos decir un sello latinoamericano, pero sobre todo argentino, teología del pueblo, Claro. sobre todo argentino, yo voy a atacar un tema que Monseñor Versosa lo trata, como diría yo, más equilibrado que lo que yo voy a decir. No se puede ignorar que hay influencias del peronismo en el pensamiento del Papa Francisco recién fallecido. Entonces, que uno es su propia realidad. Exactamente, es lo que decía el padre. Yo y Gil. mis circunstancias. Exactamente. En otra entrevista que me ha tocado sobre el tema, yo he dicho, es que cada uno trae consigo su biografía. Y el padre Gil lo explicaba hace un rato, lo explicaba. Entonces, a mí me parece, y es mi impresión, por eso cuando usted dice, ha salido fortalecida, yo le respondería, sí, pero no como, excúseme que le diga, no como usted está acostumbrado, que son las facciones en los partidos, a ver si yo llego a ser presidente, que esa es la vocación de ustedes, llegar al poder y vienen las facciones, ¿no? En la iglesia puede haber algo de eso, pero no es así que funciona en su gran dinamismo. De tal manera, y voy a jugar un poquito con lenguaje medio místico, es que la iglesia sale fortalecida cuando se debilita. Eso no es lenguaje para partido político, ¿me explico? O sea, y usted va a ver los místicos que siempre, eso se llama oxímoron, para decir una palabrita fina aquí. O sea, la mística se desarrolla con figuras literarias como el oxímoron porque está expresando otra realidad. Entonces, ¿por qué América Latina sale fortalecida? Porque al aportar su experiencia a través de la particularidad de la Argentina, algo así como su savia entró en un leño mucho más amplio y se universalizó. Y de tal manera que un poquito, ahora me voy a San Juan, el Evangelio de San Juan, el grano de trigo solamente da fruto si muere. Sí, pero no hay que dudar que América Latina estuvo en los escenarios de primerísimo espacio y entonces, lugar. En ese sentido, yo respondería, sale debilitada. Pero para mí no. Es decir, pierde el primerísimo lugar. Pero a mí no me preocupa. Mientras para el que quiere ganar unas elecciones, sí le preocupa. A mí no me preocupa eso. Entonces, es otra lógica. Sí, yo entiendo. Pero digo, hay también un detalle. Nuestra América Latina ha estado marcando el paso desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la Iglesia celebró lo que fue el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, y en el 68 se hace una segunda asamblea del episcopado latinoamericano. En los otros continentes no se hace. Y eso marca y da una identidad a nuestra Iglesia latinoamericana. Y de ahí se crea un método, ver, juzgar y actuar. Y tenemos la tercera conferencia en Puebla, que fue todo un catecismo, digamos así, mirando la realidad de lo que se vivía en nuestra América Latina. Tenemos Santo Domingo, que fue un poco cuestionada porque también mirábamos lo del centenario y sabemos todas las luchas ideológicas que se dieron, todos los conflictos también. Y luego tenemos Aparecida. Y el Papa Francisco nos dijo, no hagan otra quinta conferencia, hagan una asamblea eclesial, que desde la base se escuche, porque antes veníamos piramidalmente hablando, desde arriba se decían las cosas. Entonces vamos a escuchar al pueblo, y no solo al pueblo dentro, al que está afuera. ¿Qué piensa ese de nosotros? Y esto lo llevó al sínodo de los obispos, cosa inusitada. En Europa eso es chocante. ¿Por qué? Porque allí son más académicos, y esto, y en la mesa redonda en la cual el Papa nos invitaba a sentar, nos invitó. Yo vuelvo a usted, porque es que yo lo que no quiero
es que ninguno de los Está bien, invitados No, pero se me quede. No, volvemos a eso. Porque es que completamos la participación y luego empieza el diálogo abierto. Entonces ahí sí. como dicen, que en el momento bueno lo frenó. Que el que tiene más saliva come más hojaldre. Usted está encargado de la pastoral juvenil de la iglesia, porque usted es muy joven. No. Ciertamente he trabajado mucho con los jóvenes, pero actualmente el encargado de la pastoral juvenil es otro, el padre Benito Alvarado. Correcto, pero el pensamiento suyo, que es muchísimo más joven, dentro de la iglesia yo me encuentro con muchos sacerdotes muy jóvenes. ¿Han intentado ustedes tener reuniones específicas para reinterpretar lo que estos viejos piensan? Bueno, yo diría que tan estructurada, planificada, así como usted la plantea, sería un proyecto muy bueno por hacer y que ojalá que así suceda. Pero sí tenemos círculos de estudios, conversaciones académicas. Yo creo, bueno, como joven, no sé, pero creo que esta generación de sacerdotes jóvenes sí tiene muy claro y que es propio del pensamiento millennial, que con una licenciatura uno no se queda. Y un sacerdote se hace licenciado en teología, en filosofía, pero que automáticamente está en la proyección futura de ese sacerdote joven que tiene que hacer alguna especialización. No una, O y más, sobre todo o dominio más. de idiomas e interpretaciones y ahondar en la filosofía, Claro. porque la filosofía parece como una pérdida de tiempo, pero es el resumen del pensamiento Sí, de los claro, pueblos. claro. Y eso es importantísimo, y se lo digo por esto. Yo cuando yo era senador y presidente del Senado, y veo que un diputado, Elías Chávez, Wessing Chávez, sometió un proyecto para darle a las iglesias evangélicas la misma jerarquía y el mismo significación jurídica de todos sus actos, al igual que la iglesia católica. Entonces yo dije, tengo que prepararme porque ese populismo yo no lo voy a dejar pasar. Pero si no me preparo, no tengo argumento convincente. Inmediatamente llamé a una encuestadora de la más prestigiosa del país y a nombre del Senado mandé a hacer una encuesta de cómo se encontraba el pueblo dominicano. Escogimos 3 provincias y una de ellas fue Monteplata. Claro. ¿Qué encontramos? Que en Monteplata hay 8 parroquias, o había, no sé si han creado más. Ahora hay 14. Pero habían 892 iglesias evangélicas, porque nadie controla eso. Y el promedio de miembros por iglesia evangélica era de 19. Y de esas 800 y tantas, 200 y pico eran casitas de fin. Y todo esto. Entonces, yo cogí toda esa información y cuando vinieron los diputados con su proyecto, yo les dije que eso no tiene sentido. Me dicen, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica podrá tener todos los efectos del mundo, pero salvó la identidad de Europa. Porque cuando el Estado era débil y fue aplastado y destruido, porque al principio el absolutismo era lo que era la expresión del poder, pero luego que llegaron las monarquías y todo esto, pero fueron demolidas por el feudalismo, que luego se aplastaron unas a otras, pero en medio de eso, en el medioevo y todo esto, la iglesia incluso con la fabricación de cerveza pudo, y la agregación del lúpulo a la cerveza que fue en los conventos, pudieron salvar cuando todas las aguas de todos los ríos de todas las ciudades europeas estaban contaminadas, claro. Logró salvar. Entonces yo le dije, en esos templos
está la identidad del pueblo y por eso se salvó. Y usted me va a decir a mí que yo voy a permitir a que una casita de Yagüe y de zinc, que a un fulano que agarra una Biblia, se la mete en el sobaco y antes de que coja grajo, ya es pastor. Usted me va a poner que yo acepte eso como si fuera un joven que entra, tiene que estudiar 14 años, 12 años y sigue estudiando. Por eso es que te lo planteo. Ustedes tienen, la iglesia está en sus manos, porque ustedes tienen el presente, pero son dueños, los únicos dueños del futuro. Bueno, yo diría que en la iglesia, como dijo el padre, una parte mística es conducida por su fundador. Y quien funda la iglesia y da la autoridad a sus miembros, dígase en este caso a la jerarquía, es Dios. Y este tema que se está tratando, que se quiere ver un poco el futuro, la pregunta suya, ¿qué pasará? Y yo me quedaba pensando aquí, tranquilo, digo que lo que va a pasar realmente sería un riesgo uno decir qué va a pasar en una institución tan compleja como la iglesia y tantas cosas. Pero ahí donde está la primera debilidad, el no atreverse siquiera a tener un pronóstico. Bueno, desde la parte, vamos a decir, hipotética, científica, sí, pero de la parte de la fe, no. Porque aquí ¿cuáles categorías les aplicamos? Es que la fe lo que le gusta es el desafío. Es un riesgo, ciertamente, la fe. Pero yo digo, desde la categoría que le aplicamos, porque una empresa, o imagínense la economía, los economistas dicen, tiene que tener visibilidad a 10, a 15 años, a 20 años, y entonces eso da seguridad para los inversionistas. En el caso de la iglesia... Y más rentabilidad. Y rentabilidad. En el caso de la iglesia, y cuando uno estudia la historia, uno se va dando cuenta que los procesos se van generando, se van dando, pero en medio de esos procesos hay un Dios que va manejándose, e incluso en los errores, en los desaciertos de nosotros que cometemos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues uno podría hacer cálculos, uno podría decir, bueno, un latinoamericano, el de Filipinas, lo que dicen mucho. Sin embargo, yo diría, tendríamos que... ¿Tiene posibilidad de llegar al papado un africano? Sí. Claro, todos los que están ahí dentro. ¿Cómo es la frase que dicen? El que entra siendo papa, sale cardenal. Eso es la historia, dice así. El que entra... Ese es un refrán del cónclave. El que entra siendo papa sale cardenal. Porque y se tú ha dices, cumplido. fulano, el ingeniero Luqueco va a ser el próximo presidente. Sale senador. Exacto. Entonces sabemos que hay, obviamente, como... lo que quiere expresarse, la dificultad en poder acertar. Y hay una que fuerza normalmente Y que vuelva, pero no podrá se volver equivoca. otra vez a los italianos. Sí, Porque hay San Pablo dice, Cristo ha derribado el muro entre judíos y griegos, esclavos y libres. La iglesia es católica, es universal. Hombre y mujer. Entonces, exactamente. Entonces ahí, cuando estamos hablando ahora, en caso para el cónclave que va a haber, ahí están de los 5 continentes. Entonces, puede salir un africano, puede salir un latinoamericano, un chino. Y que hay cardenales de 61 naciones. Sí. Está oyendo en todas estas programaciones. Lo que pasa, yo no sé, porque tal vez un cardenal que haya estado en cónclave, sería bueno preguntarle, si el elemento geográfico, porque ¿cuáles son? Bueno, Mira, dame un tanto. Ajá. Mire, yo estuve en una... Bueno, de ahora en adelante, como ya tú has intervenido, no tengan ningún tipo de miramiento. Ok. Vamos a hacer una pausa ahorita, pero ya empieza el diálogo. Bueno, cruzado. Pero este detalle, yo estuve en una asamblea general de mi congregación. Estábamos de los 5 continentes. Y claro,
los que éramos latinoamericanos teníamos 33 votos duros y el que iba a ser electo superior provincial de mi orden tenía que tener 85 votos. América Latina tenía 33. Entonces, ¿a quién poníamos nosotros de América Latina? Y luego conversar con el de las conferencias del África, la conferencia de Europa. Hubo un momento, porque esto no, que vinieron los de la península ibérica, España y Portugal, porque ellos tenían un cohermano propuesto, pero que no alcanzó alcanzó la mayoría, pero dijo no acepta. Y si no acepta, pues no acepta. Hay que volver otra vez. Entonces, vinieron los de la península ibérica y nos dijeron a los de América Latina. Ellos eran 25 y 33 son 58, ¿verdad? Claro. Ok, entonces son 85 pues. para ganar, para ser electo. Entonces vinieron a decirnos, ya el candidato nuestro que teníamos ya dijo que no. ¿Ustedes a quiénes tienen? Dijimos, mira, tenemos al brasileño tal, tenemos al argentino tal, tenemos al guatemalteco tal, al mexicano este. Entonces hicimos un consenso y los ibéricos y nosotros, cuando hicimos la propuesta, nos unimos, hicimos la propuesta de esta es la terna que nosotros proponemos, para que se elija uno. Y ya, se votó. Entonces, ¿a quién elegimos en ese momento? Había un norteamericano que había estado trabajando en nuestra América Latina, era muy conocido entre nosotros, muy querido, y un hombre con un A lo sentido... mejor usted quiere decir un estadounidense, porque ya está protestando. Perdón, un estadounidense. Entonces, él tenía una comprensión, no solo latinoamericana, sino de la congregación en el mundo entero y de su accionar misionero. Oiga, lo propusimos y ahí se fueron los latinoamericanos, la península ibérica, se fueron los de África, que estaban en misiones de allá, y se fueron todos Norteamérica, de manera que en la primera vuelta Ganaron ustedes. Sí. Bueno. Y Vamos duró a hacer 12 años como duró. superior general. Bueno, vamos a hacer una pausa, otra pausa, que será la última, para volver con sabiduría popular, analizando cómo será la iglesia, esa iglesia, el pueblo dominicano. Ahora vamos a analizar esto. Cuando usted entraba a las páginas de las estadísticas globales, decían, República Dominicana es 90% católico. Entré hace unos 5 o 6 días a la página de la CIA Fatbook, que es uno de los fuentes de información más actualizada, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, a través de la CIA, se alimenta de universidades como Harvard, como Cornell, como varias universidades, MIT, y tiene las informaciones, usted las cree si quiere, pero las más confiables desde el punto de vista de su base estadística. Y dice que la Iglesia Católica ha caído de 90% a un 38%, dice, y que las evangélicas, su total está en 42%. Entonces vamos a discutir eso. ¿Por qué tal vez el padre con su padre Mella, mientras más débil sea, mejor para él, como él dijo ahorita, porque la debilidad es la gran fortaleza? Pero todo eso lo vamos a discutir ahora en este último segmento. Muy buena, muy buena, muy buena. Se la tiró. Se la devolvió. Por si te interesa, hoy te contamos la curiosa e interesante historia detrás de una de las reliquias que forman parte de la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Hablamos del Anillo del Pescador, prenda imprescindible del Sumo Pontífice. Una historia fascinante y muy particular que te sorprenderá. ¿Preparados? Que aquí vamos. Conocido en latín como Annulum Piscatoris, piscatorio o anillo papal, esta prenda forma parte de la tradición y protocolo para el Sumo Pontífice. La referencia más antigua de él proviene de una carta del Papa Clemente IV a un sobrino en 1200
1595. Su nombre se debe al antiguo oficio de pescador del apóstol Simón San Pedro, considerado como el primer papa de la Iglesia Católica. El anillo del pescador solamente puede utilizarlo el papa como sumo pontífice de la Iglesia Católica, obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro en la tierra. Tradicionalmente se ha usado para sellar y lacrar correspondencia vaticana y en especial las bulas papales. En la actualidad representa la autoridad papal. Este anillo está elaborado en oro macizo y cada pieza tiene junto a la imagen de San Pedro en una barca el nombre del pontífice que lo porte. Pequeños saltamontes curiosos, cada vez que un papa muere, su anillo es destruido en un ritual especial y sus restos son utilizados para hacer el próximo. En el caso de Benedicto XVI, al renunciar al cargo, el proceso cambió y su anillo no fue destruido, se inutilizó y en la actualidad es expuesto en el Vaticano. El Papa Francisco ordenó que su anillo no fuera de oro, sino de plata dorada y optó por un diseño previamente rechazado por Pablo VI. Pocas veces lo usaba. Esta es la particular y fascinante historia del anillo del pescador del Sumo Pontífice. Y hoy te la contamos por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bueno, en Sabiduría Popular tenemos que entrar en algunos análisis. En este bloque las intervenciones son libres, el diálogo es permitido porque ya cada uno de los invitados participó, pudo desahogar, porque venir, apartar tiempo, hacer un compromiso para estar aquí, para entonces uno no tener un desahogo, venir y plantear sus grandes tesis, no debe ser muy agradable. Pero cabe lo siguiente, está la iglesia fortaleciéndose en América Latina, en los continentes y aquí en República Dominicana. Vamos a empezar por República Dominicana, porque parece ser que nuestros invitados están muy bien informados respecto de los crecimientos continentales en cada continente de la iglesia, porque no se trabaja por estar cansado. Si usted está dedicando, como Roberto, tan jovencito, dedicar toda su vida a esto es para ver frutos. Entonces, si usted no los ve, aunque a Pablo le guste no ver frutos, es bueno. Yo no dije eso. Es que uno siembra, otro riega y otro cosecha. O sea que la cosa Bien, es ¿cómo así. anda Pablo? Yo decía que la CIA Fatbook Sí. dice, si usted sencillamente, si quiere consultar la CIA Fatbook, en su internet se pone así mismo, CIA, entonces Fatbook, y pone el país, Cuba, República Dominicana, y la cantidad de información bien organizada y simplificada es sencillamente impresionante. Y dice que la Iglesia Católica ha bajado mucho. Uno veía 90, 85 y entonces está ahora por los 40, 38, 40. Entonces el subión, el alza que han tenido las iglesias evangélicas, y nosotros decíamos ahorita la facilidad con que una persona se mete a pastor, no hay control, y esto, además que es un negocio, tremendo negocio eso, pues yo tengo amigos y yo sé que, es más, me contó uno que era dueño de una de las principales universidades, que él se acercó a una iglesia y él estaba asistiendo con su familia todos los domingos, pero que un día le dijo el pastor don fulano, el encargado de la finanza de la iglesia quiere reunirse con usted, por favor. Él creía que yo tenía, me decía él, suficiente fe como para que vinieran a decirme. Me dice, ¿tú sabes cuánto yo iba a tener que pagar todos los meses? 840,000 pesos. De una manera muy cortés me desaparecí. Entonces, es un buen negocio, es un gran negocio. Entonces, vamos a ver,
cómo anda, quién se... Pablo. Sí, Pablo. Yo voy a aprovechar esa pregunta para también Sí, hacer claro. un pequeño alerta y una pequeña protesta aquí, aprovechando este espacio. Primera afirmación sería, hay distintas encuestas y hay distintos datos, pero la afirmación general es correcta, es decir, ha habido una caída estrepitosa del porcentaje de los católicos en República Dominicana, es decir, del porcentaje. Pero acuérdense que la población ha crecido mucho, de tal manera que La cantidad absoluta de católicos. ajá, y sigue el trabajo, y el trabajo, ahora que acabamos de salir de Semana Santa hace unos días, el trabajo que nosotros tenemos es inmenso. O sea, nosotros al revés tenemos más trabajo. Es decir, y la iglesia está mucho más organizada que hace 50 años. Hay mucha vitalidad. A veces uno cuando quisiera tener más fortaleza, volvemos a lo que va a ser un espadeo entre usted y yo. Cuando se tiene una fortaleza, por ejemplo, numérica, de llenar multitudes, de poder llenar un estadio y llamar la atención, etcétera, y uno dice, bueno, no lo logro, sí lo logro, uno puede confundirse. Pero hay lo que yo llamo un trabajo capilar, que yo lo represento sobre todo en las señoras que llevan la comunión a los enfermos. Eso es un ministerio bellísimo en la Iglesia Católica, donde el cuerpo de Cristo llega como por los vasos capilares. Yo que no estoy dentro de la iglesia, yo siento una serie de movimientos y de expresiones de jubileo y de alegría y de avivamiento y de servicio que me dice que a veces parecen más dinámicas que las evangélicas. Sí. Las católicas. Lo que pasa es que en general hacemos menos bulla, vamos a decir así, en general. Hay algunos grupos de iglesias que hacen más bulla, otros menos. Bulla, literalmente bulla, chiqui, pandereta y cosas así. Bueno, entonces esa sería una primera afirmación que yo creo que es importante, pero que no deja podría ser un elemento, o creo que sí, que debe ser un elemento de preocupación. Cuando yo me refería, ahora me defiendo un poquito, cuando yo me refería a la debilidad, me refería a la pregunta que usted me hizo sobre si seguíamos en primer plano o en segundo plano. Las cosas no se miden así. Y creo que sí, yo creo que el número debe ser una preocupación porque es un indicador, pero tampoco es absoluto. Es decir, como usted dijo, si uno tiene un grupito de iglesia mucho más reducido, pero mucho más comprometido, puede ser mucho más significativo para lo que en teología llamamos el rey y en la Biblia el reino de Dios, que el hecho de tener una iglesia llena de gente ambigua. Pablo, está hablando de calidad. Exactamente. Entonces, el cristianismo debe tener calidad. Claro, Sí, claro que sí. Con ese número de la reducción de personajes, yo siempre me hago una pregunta. Porque, por ejemplo, en países como Alemania, que muchas parroquias han tenido que cerrar, pero aquí estamos, Señor. En este país no se observa uno cerrando parroquia, al contrario, se abren capillas. Y hay capillas que están solicitando que sean parroquias. No hay suficientes sacerdotes. No hay suficientes, pero lo que yo digo es la cuestionante constante que hay con las estadísticas. Yo la cuestiono con el tema de la caída estrepitosa en República Dominicana. En República Dominicana. Pero ustedes no tienen su propia encuesta. Por ejemplo, ahí viene mi protesta. Mire, yo tengo 10 años atrás. Ahora la directora, y espero que no se ponga triste, la directora de ahora de la Oficina de Estadística, Miosotti Rivas, es muy amiga. Y yo me he movido y he buscado los fondos para hacer un módulo del estudio de la religión, porque yo entiendo. Claro. Entonces me han dicho, bueno, el presidente Abinader estudió en el mismo colegio, yo soy un poquito mayor que él, yo estudié en el Loyola, y no hay manera. Y ella me dice, no, que me hace falta 3 millones de pesos, pero 3 millones de pesos, eso no es nada. O sea, entonces yo creo, y por eso aquí hago mi protesta, el Estado Dominicano, y usted que está su partido en el gobierno, tiene que dedicar unos fonditos a hacer un diagnóstico de la religión, porque hay una serie de decisiones de políticas. No, yo voy más lejos. En la de política pública. Si yo tengo la oportunidad, yo creo
no es bueno tener un ministerio para una sola función Sí. del Estado, porque Tener entonces usted va a tener cultos, sí. demasiados ministerios. Y no es bueno que el presidente atienda más de 12 líneas de mando, porque no es bueno que nadie tenga más de eso. Entonces, debe haber un ministerio y darle la importancia, porque aquí el Ministerio de Educación también es de culto, Sí. pero nunca ha ejercido esa función Cuando, de manera antes activa. era Secretaría de Culto, ahora no. Yo hablaba eso los otros Pero días. tienen los departamentos. Sigue el departamento. de Sí, culto. pero que debe tener un ministerio de religiones, la Cuba, familia y esto y lo otro. Debe ser así. Bueno, entonces- porque la función religiosa es básica en la vida del ser humano y posiblemente el ser humano le dedique de un 10 a un 15% a su religiosidad. Entonces, acabando un poquito las ideas, entonces, a mí me parece, hay dos... Pero Miosotti, Rivas, por favor, esto de la iglesia, de las religiones, tiene que ser atendido. ¿Qué es 3 millones? Eso no es nada. no, pero ella no tiene los fondos que los No, grandes. no, pero sabemos para explicarle a ella el amor propio, para que sepa tocar duro. y No, que le no, hable a ella la no, vemos para arriba, que tiene que ver. Porque aquí cualquier show de eso ponen una el dato pantalla que de yo- sí, la alquilan y, El dato y que se yo iba a gastan ese decir dinero. era que Sí. a inicio del siglo XX, 1911 y 12, ya Noel se quejó con un periódico de Moca, que empezó a decir y a publicar, obviamente con una intención política, porque la Constitución, antes de esa reforma del 7 que hicieron los americanos, decían que la religión del Estado es la católica. Ujú. En el 7 se le agregó una Duarte frase que decía decía, eso. en tanto que sean mayoría. En tanto que sean... Entonces, que mire qué interesante. empezó una red de publicaciones de que ya eso venía en picada, y Noel peleó ese tema. Porque las publicaciones de las encuestas, yo siempre creo que tienen una intención y hay que entenderla antes de uno darle credibilidad a las encuestas o a los resultados de las encuestas. Entonces, es como lo que yo digo, pero cada Semana Santa, cada 21 de enero, como que contradice lo que vienen haciendo las publicaciones en torno al catolicismo. Yo estoy de acuerdo que sí, que la gente indiferente a la religión, sí, esto está creciendo mucho. Los protestantes sí, están creciendo muchísimo. Pero esa intención de publicar, de que el catolicismo ya no tiene gente, eso tiene una intención. Es que todo el por mundo está creciendo, hasta los sinvergüenzas. Exacto, eso sí es lo que yo creo. Hay más sinvergüenza que nunca. Yo diría que la crisis, digamos, de la religión hay que entenderla en el marco de una crisis mayor, que es la crisis de la sociedad occidental y el paradigma Y el religioso que fenómeno la de la acompaña. posverdad. Y el La fenómeno posverdad, de la claro. posverdad, exactamente. Que eso afecta de manera transversal Claro. todo. Entonces vivimos en Dudo una de socie- todo, no creo nada, pero exijo el máximo porque yo no he sido bien pagado. No, para popular el punto, escúchame, es sobre todo el tema de que es verdad aquello que empata con mi Claro, sensibilidad. claro. Pero también Y no el dato, vamos a decir, entre comillas, Exacto, el dato exacto. duro, vamos a Sí, llamarle sí, así. sí. Sí. Y entonces en ese sentido, digamos, la crisis en la que nosotros nos encontramos revela una sociedad más plural, en la que se expresan posiciones más diversas en un contexto, digamos, previo, hace 30 años, cuando el ser dominicano se identificaba con el ser católico. Teníamos más personas que se declaraban católicas, pero eso no significa que eran realmente católicos en el sentido de la práctica De la y calidad. su vivencia de la fe. Entonces tenemos una gran oportunidad y yo siento que se está aprovechando muy bien, que es que quienes se declaran católicos hoy son personas más allegadas a la iglesia, que realmente tienen un es decir, mayor ustedes conocimiento. sienten que a nivel de los templos, en vez de estar más vacío, Está lo más que lleno. están es mucho más lleno. No. Digamos, hay una reducción de la participación de los católicos en los templos, pero los que están tienen una participación mucho más activa y están mejor formados, son más comprometidos y estamos pasando de un catolicismo de tradición a un catolicismo de opción.
Y yo siento que eso es un cambio significativo. Lo dijo porque- Benedicto eso, ¿no? Exactamente. Y de todas maneras, yo sí creo que la experiencia de Monseñor también, que hay puntos en la iglesia Exactamente. donde también los templos se están llenando. Está creciendo. Es mi también, experiencia. También, Esa es mi Sí, también. exactamente. En mi experiencia. Yo quería terminar la idea de cuando hablabas de las diversas conferencias episcopales que se han hecho en América Latina, que es un hito, no se han hecho en ninguna otra parte, que el Papa Francisco nos decía que no hay que hacer una quinta ni una sexta, sino una asamblea eclesial que la llevó luego al sínodo, porque esto nos ayuda a nosotros a sentarnos en la mesa. ¿Y tú por qué eres indiferente a la Iglesia Católica? ¿Y tú por qué eres ateo? ¿Y tú por qué eres católico? ¿Y tú por qué eres de la Iglesia Evangélica? Escucharnos. Yo no le voy a rebatir lo que usted me diga. Yo te escucho, pero como católico después tengo que sentarme a ver real y efectivamente cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar. El cardenal John Henry Newman, del siglo XIX, decía, Señor, permite que quien me vea a mí, no me vea a mí, sino a ti que moras en mí. Y eso es fuerte, ¿eh? O sea que no es a Monseñor Faustino que tienen que ver, es a Jesucristo acá. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo creo que el Papa Francisco, de feliz memoria para nosotros, quiso llevar y llevó eso a cabo. Por eso, en las últimas semanas, para muchos fue un escándalo, pero ver al Papa en una silla de ruedas con su pijamita, un ponchito encima y bajar a lo que es El lavapiés, a San Pedro. No, y a lavarle a los lavarle pies. la pies en la cárcel. O sea, eso es algo inusitado. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús real y simbólicamente el día de la cena? Le lavó los pies a los apóstoles, una actividad que se hacía solamente para los criados, los esclavos, ¿verdad que sí? Eso lo hizo. Entonces, el cristiano, el Papa Francisco nos ha dicho, tenemos que tener eso aquí, en nuestro ADN, que porque yo sea el Papa, yo sea el cardenal, o yo sea el obispo, yo sea el párroco o el diácono, lo que fuera, eso no me dice a mí que yo soy mayor que el otro de a pie. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Yo le tengo una pregunta, porque yo cuando leo me gusta mucho la historia de la iglesia. El rol que jugó Elena identificando la mamá de Constantino, Sí. identificando los lugares que hoy, donde se levantan hoy los templos, Templos. muchos lugares, para mí que fue fundamental. Bueno, fundamental desde el punto de vista, en el lenguaje más teológico nuestro, fundamental desde el punto de vista de los sacramentales. Es decir, en la gran tradición de la iglesia, nosotros decimos, somos un poquito etnocéntricos los católicos, es decir, nosotros decimos la iglesia y nos estamos refiriendo a la iglesia católica, porque según nosotros vamos hasta los apóstoles, ¿no? Tradición apostólica. Pero bueno, sin entrar ahora en discusiones, vamos a decir, de ecumenismo, yo lo que creo es que esos, en el lenguaje nuestro, esos son lo que se llama sacramentales, es decir, expresiones físicas, sensibles, que ayudan a la devoción. Y entonces normalmente, claro, eso se hizo con un grado, vamos a decir, con los que nosotros llamaríamos un discurso científico, de historiografía del siglo XIX, arqueología. Vamos a decir que no estoy seguro, pero la doña se pudo haber inventado unos cuantos lugares, Sí, ¿verdad? eso es lo que Entonces, pero que eso no importa, porque el lugar es donde se expresa. No, y después Santa Hildegarda también, cerca de las Cruzadas, me parece que fue, también identificó otros tantos. O sea, que quiero decir que muchos de esos lugares, cuando se vaya a pasar por una concepción del estudio del pasado más empírica, vamos a llamarle así, pues no aguantaría mucha crítica, pero son lugares que se han convertido en referentes Claro. y que han ayudado a la fe. Y para nosotros los católicos eso no tenemos ningún problema en vamos a decir, en verlo críticamente, pero tener el valor de, por ejemplo, nosotros publicamos en la revista que yo dirijo, Estudios Sociales, ahí está la casa de Duarte, que no es la casa de Duarte, pero eso no importa. O sea, Sí, es o sea, el simbolismo. Es el simbolismo. O sea que Sí. Yo creo que pasaría lo mismo con la celebración de una fecha.
lo importante no es el cronos, no es No, tanto lo la cronos. misma fecha del natalicio, el 24. Sí, tú Porque sabes, la son- importancia no es lo son fechas cronológico, simbólicas, sí. no es lo Fechas cronológico simbólicas. tanto lo Hay importante. fecha que el equinoccio, sí. Sí, claro. Sí. Por eso varía. Por eso incluso la Semana Santa no se celebra siempre. Esto por la cuestión de la luna. Sí, Y el claro, calendario porque sigue lunar. el calendario lunar. Sí. Todo esto. Bueno, entonces, ¿qué ustedes? Les doy 3 o 4 minutos a cada uno para que dejen en el pueblo que nos ha escuchado cuál es su mensaje en este cambio de papa, en esta iglesia que sigue confrontando su milenio. Empezamos por usted. Entonces tenemos que recordar que el gran protagonista de los destinos de la iglesia es el Espíritu Santo y que Él nos puede sorprender por lugares muy inusitados. Entonces por eso los cálculos no nos dan. Uno puede decir, bueno, si uno invierte tanta energía, si uno hace tal actividad, si uno gestiona tales cosas, va a tener tal resultado, pero no siempre es así. Entonces nosotros desde la fe entendemos que tanto los destinos del mundo como los destinos de la iglesia es Dios quien los lleva. Y así como en un momento crítico, por ejemplo, nos sorprendió con la figura de Francisco y previamente con la renuncia de Benedicto XVI, Dios puede obrar maravillas, ¿verdad? En este contexto particular y suscitar a la persona que realmente se necesita y que esa persona pues pueda darle el giro, la continuidad, colocar los acentos que necesita la iglesia para responder al mundo de hoy. Y desde la fe, y estamos orando también para que eso sea así, que esa persona tenga la luz y la gracia de estado que le corresponde para poder llevar adelante los destinos de la iglesia y que la iglesia siga siendo significativa, lo cual no necesariamente significa que sea numerosa, pero sí que tenga un impacto de ser simiente del reino en medio del mundo en el que nosotros vivimos. O sea que apostemos por eso, que oremos por eso y que invertamos nuestra energía, nuestras capacidades para que eso se concrete, confiando en que el Señor pone lo demás. Bueno, lo primero Monseñor, sí. yo quiero dar gracias a Dios por el ministerio petrino del Papa Francisco, porque nos ha devuelto esa fragancia de la humildad, de la cercanía, de la ternura. Nos ha hecho crear conciencia o recrear la conciencia de que debemos cuidar la casa común, de que no debemos hacer discriminaciones, de que tenemos que acoger al huérfano, a la viuda y al inmigrante. Y aquí en Dominicana, en estos días, se están levantando unas voces tan dolorosas, xenófobas, que yo creo que no tienen sentido. Es tema también para otro programa y otra discusión más Vamos a profunda. hacerlo. Sí. ¿Cuál es No le des esa idea. la posición? No, Pero es cierto. vamos a Pero hacerlo. el Santo Padre Francisco nos dejó que dijo, al inmigrante hay que acogerlo. El inmigrante viene con valores y antivalores, pero hay que acogerlo, hay que integrarlo, hay que promoverlo y hay que desarrollarlo. Y yo no puedo amar a Dios a quien no veo si desprecio a mi hermano a quien yo veo. Francisco nos recordó eso. Bueno, darle gracias a Dios por este ministerio petrino de él y pedirle al Espíritu Santo que el próximo Papa, pues, guiado por esa luz del Espíritu, pues lleve la iglesia por donde el Espíritu quiere que se lleve. Ahora le toca al padre Mella, que lo teníamos oculto, pero es jesuita. Y así como el Papa Francisco era jesuita, también la gente sabia de la iglesia. ¿Qué va? Yo solamente primero agradecer este espacio y quisiera, mi deseo es que la iglesia a la que nosotros pertenecemos pues se vuelva servidora, es lo que yo entiendo, y la iglesia no debe, como insistía el Papa Francisco, no debe ser autorreferencial, sino que está al servicio. Y dicho en términos teológicos decimos que está al servicio del reino. Sí, la iglesia no debe convertirse en un espacio de buscar el propio privilegio, la propia promoción, sino que esté al servicio de las causas más nobles de la humanidad. Ese sería como mi resumen, y quiero simplemente añadir como una especie de nota.
Me quedo un poco inconforme de del momento en que hemos dialogado sobre las distintas iglesias, y yo quisiera también que no nos quedáramos con el sabor de que los únicos buenos, cristianos buenos, somos los católicos, sino de que hay una tarea, técnicamente hablando se llama de ecumenismo, donde hay que comprender, que no tuvimos el tiempo, los distintos niveles que explican la diversificación del cristianismo también en grupos populares. Hay que distinguir la búsqueda espiritual de las personas y los caminos que van encontrando. Y en ese sentido, volvemos a un autor que yo cité, volvemos a Popper, hay un margen de ensayo y error en ese proceso de búsqueda, ¿no? Entonces me gustaría como que quedáramos aquí con el mejor sabor de que de lo que se trata es que dialoguemos y que aprendamos todos juntos, y que no saquemos la idea de que los católicos nos creemos los mejores del mundo, porque creo que no es así. Sí, eso es muchas una realidad gracias. que nos decía el Papa Francisco. Sí. Bueno, Roberto Martínez. Bueno, como ahora hablando un poquito así de la iglesia, y pienso en lo que es su visibilidad en el mundo. En la Edad Media estaba muy marcada la visibilidad de la iglesia por las grandes catedrales, por los monumentos. Y la falta de la televisión, la radio y todo. También, todo eso. Vamos a decir, la que formación. no éramos una aldea global. No éramos una aldea global. Entonces había una visibilidad muy estructural, muy de estructura, muy de arte, de catedrales, ser el centro de la ciudad desde un pensamiento tomista. Sin embargo, hoy día lo que están en el centro de la ciudad son las grandes torres, no las iglesias físicas, vamos a decir. Sin embargo, esa visibilidad debe estar en lo significativo que debe ser la iglesia, como dice así el Padre, que no es cantidad. El Evangelio de Mateo dice, si la sal se vuelve sosa, entonces eso no tiene sentido, eso se diluye, no hay sabor. Y el sabor precisamente de la iglesia, nosotros como cristianos, es que nos hagamos visibles por nuestro estilo de vida, nuestro ejemplo, como nos lo ha dado el Papa Francisco con su amor a los pobres, a los necesitados, sin importar quién sea. Como dijo Leonardo Boff, a los latinoamericanos se les decía en Roma los del silencio, porque no hablaban. Y había un concilio y no hablaban. Y se les llamaba los del silencio, pero en el Vaticano II y después en la conferencia llevamos un tema, y fue los pobres. Y los pobres pasan a ser un lugar teológico que antes Melchor Cano no lo había puesto como un lugar teológico. Entonces llevamos el tema de que Jesús está en los que necesitan, en los que sufren, en esos camiones que los llenan de personas y a veces no hay condolencia. Allí está Jesús. Y eso debemos nosotros decirlo también. Ese es su mensaje. Es muy profundo y muy sentido. Yo lo veo así. Bueno, para nosotros ha sido un manjar haber podido reunir en medio de, así como dijimos al principio, de tantos acontecimientos ricos en detalles y en todos los sentidos. Sentarnos a reflexionar sobre qué iglesia será la Iglesia Católica con este nuevo Papa. ¿Traerá una nueva agenda? ¿Continuará la agenda del Papa Francisco? ¿Seguirá entendiendo que unirse a las bases mismas de cada nación es lo más conveniente y apartarse un poquito de los poderosos y de siempre de los que están en el poder? Hay que entender que el concordato es como una sentencia de que la iglesia siempre tiene que estar unida a los gobiernos, porque hasta para nombrar un obispo, dice el concordato que la iglesia debe consultar al presidente. Eso es así, lo dice el concordato. Aunque no dé el plazo.
Aunque no tenga que dar el plazo. Aunque no lo tengan que dar, pero lo dice. Fue el tema más discutido cuando se firmó ese concordato, el derecho de presentación. El derecho de presentación. De manera que usted como yo, si queremos ser católicos, yo soy católico, tratemos de estudiar más lo que queremos ser. Porque mientras más lo ignoremos, más nos van a sorprender las críticas de mala fe, las críticas aviesas, las demasiado ácidas, pero mientras más comprendamos esto que queremos llevar como una cuestión de vida, porque usted debe saber que se vive una sola vez. Usted no está ensayando para que se aprende. Cuando aprenda a vivir, entonces usted va a vivir la vida correcta y la vida formal. No está equivocado. Está viviendo la única vida en la única oportunidad. De manera que muchas gracias y ojalá que este momento usted se haya sentido un poquito provocado a revisar estas cosas de la fe que a lo mejor usted tenía tan olvidado. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.